Gracias, señor presidente. En primera instancia, por supuesto, desde este bloque vamos a rechazar este expediente en tratamiento, eh, sobre todo porque justamente por el fundamento que otorga el diputado, el diputado informante, el miembro informante, donde se asienta justamente en motivos que tienen que ver con la usurpación, entre comillas, o dígase toma, de tierras, terrenos por parte de distintas familias que se están llevando adelante en provincia de Buenos Aires. Él mismo dijo en el sur de nuestro país e incluso en nuestra provincia, cosa que todavía no está comprobado, pero donde estamos asistiendo justamente a una situación de emergencia, donde en nuestro país hay un déficit habitacional importantísimo que llega a los 4 millones de viviendas faltantes en nuestro país, pero en nuestra provincia el déficit habitacional llega a las 70.000 viviendas, y si contamos las viviendas que necesitan refacciones o que necesitan mejoras, estaríamos arribando a las 130.000 viviendas, o sea, un déficit en nuestra provincia que es enorme y que sobre todo golpea a las familias de los sectores populares. Aquí hay una falsa dicotomía sobre lo que significa el resguardo de la propiedad privada y el derecho a la vivienda, el derecho genuino a la vivienda. Estamos hablando de esto, señor presidente, como decía recién, en el marco de una crisis habitacional, de una crisis económica, de una crisis sanitaria que está llevando a cientos de familias a la calle, donde estamos asistiendo, como decíamos recién, a, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, a una de las tomas más importantes de nuestro país, producto justamente de que gracias a la crisis que estamos atravesando, las familias han sido volcadas a la calle por no poder pagar sus alquileres o por no poder tener incluso los ingresos necesarios para poder hacerlo. Entonces, en lugar de ir hacia políticas que vayan en pos, digamos, del resguardo de los derechos a la vivienda de cientos de miles de familias en nuestro país, en lugar de ir a políticas que tengan que ver con la creación de viviendas populares, que han sido muy pocas en el último tiempo, en los últimos años, donde, por ejemplo, estamos viendo que poblaciones completas están siendo volcadas, como decíamos recién, a la falta de un techo, donde cientos de niñas y niños, por ejemplo, ven privados sus derechos a tener una vivienda en condiciones, donde estamos diciendo que, producto de esta crisis, estas condiciones habitacionales de un montón de familias han ido en crecimiento, ¿no? Estas malas condiciones han ido en crecimiento, las tasas de familias sin techo han crecido en los últimos años, pero que esto es una constante, no solamente en situación de crisis, señor presidente, sino también, como decía, es una constante porque el derecho a la vivienda falsamente se choca con con esta cuestión, digamos, de la priorización de la propiedad privada. Y digo falsamente porque aquí se está atacando el derecho, como decía, al techo, planteando, por ejemplo, que las tomas corresponden a, o ponen en riesgo, como decía recién, la propiedad privada, donde supuestamente las familias ocupan terrenos que son pertenecientes a un dueño particular o incluso al propio Estado, cuando en realidad los propios estudios de urbanismo lo que indican es que lo que se está tomando es justamente el suelo vacante, es el suelo que hoy por hoy no tiene ningún tipo de uso y que bien podría estar destinado
a la habilitación o a la construcción de viviendas dignas. Entonces, aporto incluso un dato más, presidente. Lo que indican los estudios es que incluso es falso decir que, por ejemplo, esas familias o esas personas que en su desesperación por tener una vivienda toman un terreno, van a gozar de plenos derechos sin tener ninguna obligación. Digo que es falso porque en realidad justamente al contrario, lo que significa una toma de terreno para la creación de vivienda es la regularización de esas tierras en relación a la propiedad. Entonces, presidente, a mí me parece que una ley como esta, como la que se está tratando, en esta situación, no solo es preocupante, sino que también para nosotros merece el más extenso rechazo, porque, como decía al principio, en lugar de proponer soluciones habitacionales, en lugar de proponer políticas que resuelvan la dura situación que están viviendo miles y miles de familias, al contrario, lo que se propone es una respuesta punitiva, atacando cuestiones muy sensibles como son, por ejemplo, los beneficios sociales. Por último, lo que queremos señalar, presidente, es que se escandalizan por las tomas, se escandalizan por las usurpaciones para la creación de viviendas dignas, pero nadie dice nada aquí. De hecho, no hay ningún proyecto de parte de los presentantes de este proyecto que diga algo en relación a que el 10% de la superficie de nuestra provincia ha sido vendida a manos de extranjeros, incluso superficies del Valle de Uco que llegan a superar el 5%, donde, por ejemplo, en el Valle de Uco alrededor de 80 empresas utilizan esas superficies de tierras rurales, de terrenos rurales, para la especulación, no solo la especulación productiva, sino la especulación inmobiliaria. Entonces, lo que queremos decir aquí, presidente, es que ¿de qué lado está la política cuando se trata de resolver los verdaderos problemas de las mayorías populares? Sin mucho más que agregar, presidente, si se me permite, lo que quería hacer para finalizar es, si se me permite leer. Autorizada. Gracias, presidente. Es leer una cita de la Comisión de Mujeres que hoy están en la toma de Guernica, que ha sido citada en esta sesión, que son las que están llevando adelante la primera línea también de la defensa del derecho a un techo para ellas, para sus hijas, sus hijos y para el conjunto de las personas que están en ese lugar. Y dice así, dice, en nuestro país las mujeres siempre se pusieron a la cabeza peleando por sus derechos. Esta no será la excepción. Lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto la orden de desalojo que está por ser ejecutada en los próximos días, que se termine el hostigamiento a nosotras y a quienes vienen a traer solidaridad, que nos den los alimentos que nos prometió el municipio y baños, una IFE para quienes no la están recibiendo y poder participar de la mesa de diálogo en la que nosotras, las mujeres en lucha de la toma de Guernica, se nos escuche para poder resolver y tener una vivienda para nuestras familias. Queremos ser escuchadas, nuestra voz tiene valor. No salimos a las calles a defender a las corporaciones, queremos pan, tierra, vivienda y trabajo, no al desalojo, y desde aquí también, señor presidente, queremos llevar nuestra solidaridad con todas esas familias. Por todo esto es que vamos a rechazar el expediente de tratamiento. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el